Te vamos a leer la mente. Tu color favorito es el azul, el tuyo y el de una de cada 3 personas. Pero si eres de esas 2 que prefieren otros colores, has de saber que eres raro, aquí y en Indonesia. Es una tendencia extraña que trasciende fronteras y culturas, trasciende incluso los roles de género, y sin importar que nos hayan vestido de rosa o de azul, hombres y mujeres se inclinan por el último por encima de cualquier otro color. Sin embargo, para los griegos, el cielo era del color del bronce y el mar del vino oscuro. Podían verlo, veían el azul de las olas y la atmósfera sobre ellas. No les fallaba el ojo, pero les faltaban palabras. Porque a pesar de cuánto nos gusta, de entre todos los colores es el menos natural. Ni el mar ni el cielo son siempre azules, ni lo eran los ojos de Helena de Troya. Los pocos azules que nos da la Tierra son espejismos, origamis luminosos. Tal vez por eso preferimos el azul, porque algo en nosotros, estemos donde estemos, nos hace perseguir la fantasía. Amanda Rodríguez, vuelves después de una baja larga. Bueno, pues un poquito, y además de estar sin venir aquí a hacer una sección que, como podéis comprobar, ha muerto. ¿Ha muerto? Y venimos con otra. Tú has sobrevivido de las cuestiones médicas, eso pero es, tu aquí sección estoy. no. No estoy del todo completa, pero no pasa nada, de eso no lo vamos a hablar ahora. Pero mi sección, bueno, a ver qué tal. Hombre, decía que era larga, claro, esto quiero puntualizarlo. No porque haya sido demasiado larga, pero sí porque se nos ha hecho larga, no teniéndote aquí. Ay, muchas gracias. Claro, hay que decirlo. Y a mí me hacía mucha falta venir, que yo estoy aquí encantada, Jolí. Y como decías, venimos renovados y Eso tenemos es. preparado algo. Vamos a escucharlo. Radio Fórmula, con Amanda Rodríguez. Sección nueva. Bueno, has visto, matamos una sección y nace otra. Eso es el ciclo de la vida al final. En algún momento yo sé que le tenías tirria a lo del Inventatlón, ¿no? Hombre, es que ese nombre, vamos a ver, Radio Fórmula creo que es un poquito mejor. ¿Y de qué va Radio Fórmula? ¿De qué va? Pues mira, yo cada vez que venga te voy a traer una canción. Y de esa canción voy a sacar algunas cositas que pueden ser chulas, interesantes. Y vamos a ver, con azul me lo has puesto fácil y difícil, O sea, pero eso ya lo veremos. Has dicho de volver al programa, pero preparando ya la salida a ver si te fichan, ¿no? En los 40. Yo estoy haciendo oposiciones, ¿vale? Que si esto de serendipias no va bien, Claro. Los 40, chicos, estoy aquí, ¿vale? Estoy haciendo una cosa totalmente nueva y renovada y pa'lante. Y con el azul te lo he puesto complicado. Has buscado una canción que tenga algo que ver, que tenga chicha de azul. Sí, pero ¿qué te parece si la escuchamos Venga. primero? Dios mío, ¿eh? ¿Te suena? No, ¿No te suena? ahora mismo Ahora verás. Seguro que te suena más esta me parte que en la que parece cantan. el fondo de Ojete Calor. Bueno, Podría ser. que yo adoro a Ojete Calor, he de decir. De hecho, ya le he traído alguna vez. ver. Pues esta canción es Blue Monday, de Ah, New claro. Order. ¿Te suena New Order? Un poco, vamos a escucharla. Claro. Pues New Order es una banda británica que realmente es pionera del synth pop. Aquí vamos a explicar más cositas que solo ciencia. Y nacida de las cenizas de Joy Division. Eso te suena, Sí, ¿no? sí, De eso sí. sí que te suenan. Y son responsables de que probablemente sea uno de los singles más influyentes de los años 80 y, bueno, tan influyente que ha llegado hasta hoy. De hecho, este Blue Monday os sonará de haberlo oído en muchísimos anuncios. Y bueno, y a nuestros padres, a nuestros tíos, de haberla bailado en guateques, seguro. Bueno, guateques no, porque en los 80 ya no había guateques, pero me Trae entienden, ¿no? recuerdos. Y esta canción destaca realmente por ser una de las primeras en mezclar rock con electrónica, que a nosotros ya nos parece que es una cosa muy manida, pero fueron de los primeritos, ¿no? Historia de la música, contexto, perfecto. Bueno. Y ahora me diréis, oyendo la letra, seguramente que aquellos que Vamos se pongan a escucharla un escucharla... momento. Que la verdad que hago un poquito de trampa porque en la canción no se dice ni Blue ni Monday, O sea, la ni verdad. azul ni lunes, por mucho que estemos escuchándola, por Y- mucho que pida que suba Nick de nuevo la música, no vamos Eso a es. escucharlo. Y me dirás, ¿por qué la traes, amiga mía? ¿Te traes una nueva sección y me la lías Sí, la así? verdad que no Pues estrenas mira, bien. La verdad es que es la excusa perfecta para hablar de una cosa maravillosa que es la psicología del color. Vale. ¿Qué te parece? Yo creo Bien. que podemos ir entrando en calor con eso. La verdad es que la idea de que los colores influyen realmente en nuestras emociones es muy seductora. Hombre, lo hemos escuchado 1000 veces. Incluso yo he escuchado de tomar los apuntes en verde para relajar la vista. Por ejemplo, Sí. y algo de verdad hay, pero no tanta como querríamos, ¿vale? Por ejemplo, en psicología del color se dice que el azul transmite
calma, serenidad, confianza, lo que tú decías, ¿no? Para que relajes toda la vista o para que te sientas mejor y más... Pero me tienes en alerta, porque como has dicho sí, pero yo quiero desarrollar el pero. Es que hay estudios que lo apoyan, de verdad. Claro, hay estudios con experimentos en los que han metido a personas en entornos con coloración azul, por cierto, clarita, no como esta camiseta que se te meten... No es un azul eléctrico. Eso, ¿no? ni un azul Klein ni nada por el estilo, ¿no? Y se ha demostrado que reducen la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Y por eso lugares como hospitales, centros de salud, lugares como para estudiar, ¿no? Bibliotecas, colegios, se utilizan blancos y azules. Entiendo que el hospital de rojo no lo pinten, la Imagínate. verdad. Claro. Sí que es verdad que se utilizan también verdes y ese tipo de cosas, pero si os dais cuenta son como colores claritos. Bueno, pero la ciencia también nos dice un poco que esto no es universal. Que a veces nos pasamos de frenada, ¿no? Porque ¿de qué depende realmente, Ignacio? De la cultura. Del contexto, de la cultura. Claro. Y bueno, y también un poco del tono y la saturación, que es lo que te decía. Lo que decíamos, no es lo mismo un azul eléctrico que un azul celeste. Y es que al fin y al cabo el azul culturalmente también se concibe como melancolía o tristeza, ¿no? De hecho, en inglés, para decir que están tristes, dicen feeling blue. Entonces, bueno, pues tiene sentido que esta canción se llame Blue Monday, porque de hecho en esencia habla el cantante de que se siente como distante, triste con su pareja, ¿vale? Así que bueno. ¿Verdad que ha ido a juntar dos cosas? Como decías, la asociación del color azul con esa tristeza, esa melancolía, pero también los lunes, ¿no? Eso es. Que los lunes no son el día más feliz de la semana. ¿Qué color tiene un lunes? Azul. Pues claramente azul. Igual que la asignatura de historia. La asignatura de historia, para mí era naranja. ¿Es azul por la pecera? ¿Azul? No. Estoy solísimo en esto. Naranja seguro, ¿verdad? Apoyadme, tenéis que decir que sí. Lo podéis decir, los oyentes nos escribís y nos lo decís, parece que estoy solo, pero sí, esta sinestesia a veces ocurre, asociamos colores con cosas que no deberían tenerlos. Me viene de perlas porque nos lleva directos al mayor invento pseudocientífico de los últimos años. Y la verdad es que sí que tiene que ver directamente con el título de nuestra canción, que es el Blue Monday. Claro. Ahora sí lo justificas. Ahora sí. Y te digo, mira, se supone que el Blue Monday es el tercer lunes de cada enero, algo así. Es decir, al principio de año es tu tercer lunes, más o menos. El primero lo coges con ilusión. Claro, porque no deja de ser el año nuevo y tal, pero ya el tercero dicen qué tal. Y lo habréis visto 1000 veces en redes sociales. Que es el día más triste del año, es con lo que hacen la promoción. Eso es. Y te dicen que, bueno, que todos son imágenes así azules, tristes, que si una tacita de café, que hace frío, todo fatal, ¿no? Pero lo interesante aquí es que el Blue Monday, como tal, fue una campaña publicitaria de una agencia de viajes británica en 2005, que los cabritos, con perdón, encargaron una fórmula totalmente inventada. Porque siempre dicen esto, que está calculado con una fórmula científica. Ahí sí que escogen la ciencia, ¿no? Para validar lo que a ellos les da la gana. Mezclando cosas como la distancia desde Navidad, las deudas, el frío, la motivación. Vamos, una ecuación absurda. Pero bueno, oye, parece que al utilizar a la ciencia en esto les viene bien. Es juntar churras con merinas, ¿no? ¿Cómo operas la distancia de Navidad con tus deudas? O sea, evidentemente influyen en tu felicidad, sentido, pero anda que no habrá otros motivos para estar contento o triste. Pero ¿sabes que el remate de esto fue que obviamente les salió fenomenal? Claro. Porque duplicó sus ventas de viajes en invierno. Entonces, hijo mío, marketing asegurado, pero es que ha llegado hasta ahora. Claro. O sea, estamos hablando de 2005, pero esto lleva 20 años funcionando como una campaña de marketing. 20 años, ¿eh? Es que has dicho 2005 y yo todavía no hago la resta fácil, ¿no? Me asusta pensar que son 20 años. Aunque obviamente yo pienso que cómo es posible que esto, que a todas luces se ve que es un invent, haya encajado también con toda la gente. Pues es lógico, ¿no? Cuando tú llegas al tercer lunes de enero, pues obviamente puede que tengas algunas deudas por las Navidades, tienes que reincorporarte del nuevo a trabajo, pues es normal. Has ganado seguramente peso y eso, si le das a esa dimensión... Claro, si eso le das importancia, eso te arrastra. Claro, entonces tienes que volver con el estrés del día a día, lo que hemos llamado de toda la vida la cuesta de enero. Pero esto le van en Blue Monday y encima te lo venden. Y ya está. Así que bueno, así es como New Order, una banda británica que fue altamente escuchada en el Levante español, he de decir que esto es muy interesante, llega a Serendipias a desmentir pues pseudociencia. Me encanta, me gusta. Pues vamos a pedirte más secciones así. Radio Fórmula ha llegado para... ¿Qué pasa? Que me levantas el dedo. Espérate. ¿Qué quieres? Espérate un momento, porque he traído una sorpresita millennial para ti. Estaba muy bien hasta ahora, ¿eh? ¿Estás segura? Bueno, Nos la jugamos. Nos la jugamos. Pínchamela, Nick. Una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que mola, ¿eh? No. He de decir una cosa.
he de decir una pequeña cosa. ¿Sabes que yo estaba esperando que no estuviera esta canción aquí? O sea, había sido lo fácil, estaba muy tranquilo. Has jugado ahí con el factor sorpresa. Esta canción era la que yo iba a escoger realmente, pero al final sé que va a venir alguien muchísimo mejor que yo a explicar esto que tiene que ver con la dispersión de Rayleigh y por qué el mar es azul realmente. Pero chico, te venía a hablar de psicología, que es maravillosa también, como esta canción. No llegaba. Venga, 3 segundos más. 3, 2, 1 y ya está. Nick, por favor, sálvame de esto. Bueno, Amanda, gracias. Me pensaré si sobrevive Radio Fórmula. Bueno, yo te he traído 2 pedazos de canciones. Hasta aquí. No te puedo hacer. Muchas gracias. A ti. Y la tertulia de hoy es un poco especial y está un poquito feo porque la verdad es que hemos pluriempleado a una invitada. Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Te vamos a pedir muchas cosas, Andrea. Bueno, Mira, intentaré daros lo que pueda. Seguro, yo buscaba perfiles que encajaran con lo que queríamos contar y digo, vamos a ver, ¿quién me puede hablar de cuestiones de física, de cuestiones de ambientales y además que se preste a venir aquí? Y me han dicho, Andrea Danta es una buena opción, graduada en Ciencias Ambientales, además tiene pues, su máster en Conservación de la Biodiversidad, máster en Comunicación de la Ciencia, hace cosas de estas, divulga. Y creo que es el perfil ideal porque además de meteorología sabes un rato y por ahí entra la física. Y yo quería preguntarte algo que parece mentira que necesite tanta formación, que es ¿qué es el color azul? ¿Qué es el color? Empezamos por ahí. Bueno, pues primero de todo hay que diferenciar el color de la luz. Está bien, empecemos ahí. Claro, realmente la luz sí que tiene propiedades físicas, pero el color como tal no existe, sino que es una percepción de nuestro cerebro, una interpretación neurológica que hace nuestro cerebro. Esto que has dicho me viene genial, porque vamos a pinchar un audio. Yo ya anticipándome sabía que el color no existe, saldría en algún momento. Y Luis, nuestro filósofo de cabecera, Luis Cortés, tiene algo que decir. Ver el azul o el rojo es una experiencia subjetiva que puede variar mucho entre individuos y según las especies, pero eso no significa que los colores no existan, y es que el verbo existir nos da mucho juego en filosofía. Los colores no son propiedades esenciales de los objetos, eso está claro, pero tampoco son únicamente longitudes de onda. Los colores existen, aunque a su manera. Son fenómenos reales, resultado de la compleja interacción entre objetos físicos, la luz y los sujetos que los pueden percibir. Le pedí a Luis esto porque si lo escuchas de su casa, a él le suben todos los males, aunque lo has dicho perfecto, porque has dicho, no existen como tal, son esa interacción con el cerebro, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, luz y color son cosas diferentes. Exactamente, sí. Y está el paso a hablar del azul, porque es un color, no uno cualquiera. No, bueno, primero vamos a hablar un poco de la luz azul. Venga. Sabemos que la luz son longitudes de onda que viajan por el espacio y dentro del espectro pues tenemos el espectro visible, que es lo que el ojo humano pues es capaz de interpretar, ¿no? Lo que es capaz de ver. Y las ondas más cortitas, que son el espectro visible, va entre las 400 y 700 nanómetros. Ajá. Y en la parte más pequeña, las ondas más cortas son la luz azul y la violeta. Violeta es la más pequeña. Ajá. Y luego la azul. Para que me haga una idea, cuando hablamos de estas ondas, aunque esté muy lejos de la realidad, podemos imaginarlo como coger una cuerda de estas de gimnasio, ¿no? Y empezar a moverla de arriba abajo. Exactamente. Y el ancho que tenga cada una de esas ondas va a ser lo que determine si podemos ver la luz, si no la podemos ver, y además el color que tiene. Exactamente. Y a más cortito, más azul dentro de las visibles. Sí. Vale. Sí, más azul, y onda más larga, pues ya llegamos al rojo. Vale. Los colores más rojizos. Vamos haciendo check, sabemos qué es el color, qué es la luz azul. Y me has indicado además con mucha claridad, ¿no? Luz azul y color azul no es la misma explicación. No, porque como hemos comentado antes, la luz azul pues tiene propiedades físicas. Hablamos de longitud de onda, hablamos de un espectro, de velocidad en el espacio y tal. Y el color azul es una creación neurológica. Uh-huh. Eso significa que nuestro ojo, nuestro cerebro realmente a través del ojo, pues hace una creación y permite que nosotros percibamos el color azul. Y dentro de todas estas ondas de las que hemos hablado, la luz azul tiene, como bien he dicho, la longitud de onda más corta, que esto hace que tenga más energía. Entonces nosotros lo que percibimos es energía que se mueve muy rápido, que vibra muy rápido. Y una vez que observamos esa luz, o que existe esa luz, en nuestro cerebro, el ojo,
que es quien el nexo, ¿no?, entre lo que vemos y lo que interpretamos. La conexión con el mundo externo. Exactamente, sí. Pues tenemos 3 conos dentro de la retina. Ajá, 3 tipos de células que reciben esa luz y reaccionan. Exactamente. Tenemos 3 tipos y que es como las tallas S, M y L. Vale, perfecto. Y el cono S es el que es más sensible a la onda corta. Entonces, cuando nosotros percibimos esa vibración rápida, esa onda corta de luz azul, pues hace que ese cono se active más. Entonces, nuestro cerebro interpreta el color azul. Vale, claro, y ahí está todo un viaje de cosas que vamos añadiendo entre lo que es simplemente la luz azul, que existe independientemente a que haya cerebros en el mundo o no. Exactamente. Y el color, que necesita toda la recepción y además la cultura, que le vamos dando sentido. Mira, tengo un ejemplo de eso porque sabía que íbamos a tirar por aquí y para que la gente se dé cuenta de que no es lo mismo esa descripción física o biológica incluso del color, que toda la cultura que hay detrás, pues hemos pedido que Julio nos lea algo. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila de la que sale una luz capaz de estimular los conos S en las retinas humanas. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Está muy bonito, locutado por Julio, pero no se siente igual, ¿verdad, Andrea? Sí. Le falta algo, le falta toda la parte cultural. Le falta un poquito, sí. Y me has dicho, porque claro, lo hemos hablado antes, estaba la luz azul, el color azul, pero claro, el color azul como concepto abstracto es una cosa y otra es el color azul que encontramos en la naturaleza o que no encontramos. Quiero preguntarte, lo primero, ¿qué cosas se te ocurren que son de color azul? Es más, lo hemos preguntado por la redacción. Tienes que decirme en 10 segundos, rápidamente, elementos de la naturaleza que sean azules. 3, 2, 1. El cielo, el agua del mar que tiene el color del reflejo del cielo. Un martín pescador. ¿Qué más? Y alguna rana, seguro tropical, seguro que azul. Seguro, y hay serpientes azules, 100%. Y pues no sé, un perro pintado azul también. Piensa en 10 segundos, elementos de la naturaleza que sean azules. Yo que sé, es que no se me ocurre nada. Una urraca, que aunque sean blancas y negras, luego en las alas tienen como brillos azul. Una mariposa, el cielo, el mar. Tenemos a Mariola de reportera por la redacción haciendo este sondeo. Yo voy a ampliarlo un poco porque además de con Andrea estamos hoy con Clara González. Además, voy a decirlo entero, Clara González Freire de Andrade, ¿verdad? Sí. Pero nada que ver con Galicia. Bueno, en principio de cerca no, pero yo creo que algo hay por ahí, seguro. Con lo que sí que tienes que ver es con la historia del arte, porque eres divulgadora cultural y además te pueden encontrar en redes como Clara More _. ¿Es Exacto, así? en todas las redes. Muy bien. ¿A ti se te ocurrían cosas azules? Bueno, lo he estado pensando aquí un poco en estos segundos durante el audio y se me han ocurrido los arándanos. ¿Los arándanos? No está mal, no está mal. No está mal. Y los loros, a lo mejor, pero Vale. no sé, me parece un poco complicado. Es complicado, pero por eso tenemos aquí a Andrea, para que nos cuente y luego hablemos también de cultura, que ya hemos dado esa pista de que esto va de arte. Cuéntanos, Andrea, el color azul en la naturaleza, ha costado encontrar ejemplos. Sí, pero hay algo en el que todo el mundo coincide. Yo creo que literalmente no es sinónimo, pero el color azul es sinónimo, podríamos decir, del cielo. Claro. Se nos viene siempre a la cabeza el cielo cuando alguien habla de azul. Y es elemento pues principal de la naturaleza que es de este color. Aunque es verdad que es complicado encontrar cielos perfectamente este azules, ¿no? También, sí. Claro. Y cuéntanos, porque es complicado, pero lo vemos en el cielo, en el mar, en los ojos. Sé que hay algo que tienen en común y quiero que nos cuentes entonces por qué vemos el cielo azul. Bueno, pues esto tiene una explicación física y es la dispersión de Rayleigh, ¿vale? Esta dispersión, este fenómeno es el responsable de que percibamos el cielo de color azul. Y esto ocurre porque el sol, la luz del sol atraviesa la atmósfera y la atmósfera, pues bueno, sabemos que es una capa compuesta de aire. Y al chocar con partículas muy pequeñitas, como pueden ser de nitrógeno, por ejemplo, o de oxígeno, lo que hace es que al chocar con partículas que son mucho más pequeñas que la longitud de onda corta de la que hablábamos antes, la luz no se absorbe ni se emite, sino que se dispersa. Cambia de dirección. Exactamente, se dispersa en todas las direcciones posibles.
Vale. Entonces, por eso pues percibimos el color azul. Claro, porque el azul nos va a venir desde cualquier punto de la atmósfera. Exactamente. Pero para ver otros colores tenemos que mirar igual directo a esa fuente que sería el sol. Claro. Claro, vale. Pues esto, además, porque ahí me sale la formación médica, sé que es el motivo también de los ojos azules. Sí. Del mar azul tiene algo que ver, no es Mar por el azul. reflejo, como nos decían. Claro. ¿Tú esto lo sabías? Yo de esto no tenía ni idea, la verdad. No iba haciendo la culta porque no. No, pero para eso estamos. Antes de seguir hablando de estos ejemplos del azul en la naturaleza, ha quedado claro que no es muy frecuente. Y quiero preguntarte el caso de la historia del arte, ¿cómo os habéis relacionado? Porque tiramos de los pigmentos que encontramos en la naturaleza, por lo general. Sí que es cierto que el azul no es tan fácil de conseguir, o sea, en cuanto a pigmentos, pero eso no ha hecho que se use menos. De hecho, uno de los pigmentos, por no decir el pigmento más caro que ha habido en la historia, era un pigmento azul. Precisamente. Por eso. Sí, pues por la dificultad que tenía Claro. al obtenerlo y además porque estaba hecho de una piedra semipreciosa que es el lapislázuli, es el azul ultramar. Y es un pigmento que surgió en la Edad Media, se puso muy de moda en el Renacimiento y estaban literalmente todos los artistas locos por poder pintar, aunque fuese un pedacito de su cuadro, con ese pigmento azul profundo. Y el problema era que era un pigmento que venía de Oriente, entonces venía sobre todo de Afganistán y había que traerlo a través del mar con una ruta un poco complicada que hacía que eso se encareciera aún más hasta el punto de llegar a cobrarse por más dinero que el oro incluso. O sea, entonces había muchas regulaciones, había muchos mecenas que incluso compraban el lapislázuli y se lo ofrecían a los artistas para asegurarse de que usaban específicamente ese pigmento y no otro, porque sí que había otras opciones, pero eran más baratujas y acababan como perdiendo el color intenso de ese lapislázuli. Y de hecho, la mayoría de artistas lo usaban para pequeños detalles dentro de las obras. Se me ocurre aquí en el Museo del Prado hay, por ejemplo, 2 obras en las que se ve súper bien Nos la apuntamos, ultramar, ¿cuáles son? que son la Anunciación de Fra Angelico, que además la restauraron hace unos años, todo el manto de la Virgen, y las bóvedas que hay en esa arquitectura fingida también son de azul ultramar, y el Descendimiento de Van der Weyden, que también el manto de la Virgen está pintado con ese pigmento. Y al final, como te decía, también había como otros pigmentos más económicos, entre comillas, pero tenían como el problema de que con el paso del tiempo como que perdían un poco el brillo, el color. Se me ocurre, por ejemplo, el índigo, el color índigo, sí. que ese tono también venía de, creo que era moliendo una serie de hojas específicamente, y el problema era que, aunque en el momento brillaba, cuando pasaba el tiempo a lo mejor iba perdiendo esa tonalidad azul para ir más hacia verde, e incluso hay cuadros en los que han acabado siendo de color gris. De hecho, en la National Gallery de Londres hay un cuadro, un retrato de una dama, que el cielo parece que es totalmente gris y de repente cuando han hecho los estudios se han dado cuenta de que no, que era azul índigo y que había ido perdiendo como la tonalidad azul. Ahí es donde entra la ciencia para recuperar realmente cómo era el arte. Está muy bien. Y aún así con respecto al ultramar, que era como el azul que todo el mundo quería usar, sí que hubo un artista que lo usó muchísimo y que de hecho se llegó hasta a endeudar por usar este pigmento, que es Vermeer, el de La joven de la perla. Claro. Sí. Claro. Bueno, pues vemos que efectivamente algún pigmento hay, sí, pero no es fácil obtenerlo. Y quiero hacerte esa pregunta, porque si lo que estamos es cogiendo como ejemplo los colores que vemos en la naturaleza para hacer nuestros pigmentos, el cuerpo nos pide ir a cosas que vemos azules, como puede ser un papagayo, un pavo real, pero esto no funciona bien, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? No, porque en la naturaleza hay muchos casos en los que no son, el azul que vemos no son pigmentos, sino que es el color estructural, ¿vale? Esto significa que son estructuras microscópicas que manipulan la luz, ¿vale? Es decir, es un color azul mucho más luminoso y que incluso cambia según pues el ángulo en el que esté y en el observador también que esas iridiscencias de las plumas. Sí, la iridiscencia que vemos pues eso en las plumas de los pavos reales o muchas veces en los escarabajos que los vemos negros, pero según cómo le dé la luz pues los podemos ver también de un tono mucho más azulado. Y entonces esto no es porque tengan un pigmento en sus células, sino porque la superficie de su cuerpo hace que la luz rebote y la deforma como le viene en gana. Claro. Y parece azul, ¿no? Claro, porque esto funciona como unos pequeños espejos, ¿vale? O rejillas que tienen y por su forma y el tamaño que tienen reflejan pues selectivamente diferentes longitudes de onda. Claro, o sea que si lo mueles para hacer pigmento no te cargas el color. Exactamente. Pero ya nos has dicho, el lapislázuli está y hay otros, por ejemplo los arándanos, ¿no? Podemos pensar que también tienen color azul y eso sí va con pigmentos, ¿no? Sí.
Y ahí pues tenemos otras explicaciones más químicas, más clásicas, parecidas a cualquier otro pigmento que podamos encontrar en el arte. Habiendo dejado eso claro, que yo creo que está bien para saber qué podemos obtener y con qué podemos jugar, quiero preguntarte, Clara, si puede ser, tú me dices que igual te pregunto un poco a lo loco. La presencia del azul en la naturaleza se ha utilizado mucho para decir que igual los griegos no veían el azul. Y sé que aquí hay historia que contar, porque no tenían, al parecer, una palabra propia, ¿no? A ver, yo creo que esta afirmación viene un poco de la idea así que es el presentismo, ¿no? De pensar que todo lo que nosotros nombramos es lo correcto, cuando realmente de cara a enfrentarse a disciplinas históricas tienes que tener en cuenta que el contexto marca muchísimo, tanto las obras como también pues todo el léxico que se utiliza. No es que los griegos no viesen el azul, simplemente no había una palabra específica para mencionar el azul, simplemente. No es, y de hecho en la policromía griega sí que hay azul. No es el color más destacado dentro de esos templos y esas esculturas, que no sé si los oyentes lo sabrán, pero estaban pintadas de colores brillantes, que normalmente el cine ha legitimado mucho la idea de la cultura clásica blanca, pero no. Todo minimalismo, Sí, entra ahí. en absoluto, es que nos gusta un minimalismo, la verdad. Pero que no es realidad ni mucho menos. O sea, al final el azul estaba presente en su cultura y igual que en la suya, en otras culturas antiguas también se ha usado pigmento azul. Sobre todo se me ocurre ahora mismo la egipcia, que incluso son los primeros que crearon un azul sintético, porque precisamente por la ausencia de materiales azules tuvieron que arreglársela para conseguir un tono con el que pudiesen crear, ya que para ellos el azul era un tono celestial y relacionado con la divinidad. Entonces era importante tener eso para poder meterlo dentro del arte funerario, sobre todo. Claro. Este ejemplo que has puesto es fantástico, porque aunque cuando hablamos de lingüística antigua es complicado estar seguro, sí que he leído en algún estudio, alguno no de que lo tenga perdido, sino de que con esto todo depende de estudios, que la palabra más antigua de las lenguas clásicas que conocemos que se refiere al azul precisamente es el egipcio, y no es porque pudieran ver algo, como decías, que otros no pueden ver, sino porque había la necesidad de llamarle de alguna forma. Claro. Y también, bueno, no es algo que evolucione y cambie con el tiempo, o sea, el color del cielo siempre ha sido el mismo. Simplemente, pues eso es lo que mencionaba, y qué forma de mencionarlo. Eso es importante, es nuestra relación con la cultura, es donde entra. Hay otra pregunta, porque nos has puesto ejemplos. Nos has dicho los cuadros del Museo del Prado, que son característicamente azules, nos has hablado de la policromía griega, pero ¿hay alguna corriente que haya abanderado el azul, que haya dicho esto es lo mío? Sí, a mí sobre todo me parece que una corriente artística que tenemos muy relacionada con el azul y que seguramente no sorprenda que menciones el impresionismo. Y de hecho tiene mucho sentido, porque justamente coincide la época de los impresionistas con la época en la que más se avanza en cuanto a pigmentos. De hecho, es la época en la que se crean los tubos de pintura tan típicos ahora, y ese es el motivo por los que los impresionistas pueden irse al campo a romantizar su vida y pintar, que era la cosa que más les gustaba a ellos. Claro. Porque al final, con todo el tema de la luz que estaba comentando antes ella, me ha recordado mucho a los impresionistas, porque es literalmente lo que hacían ellos, era intentar capturar los efectos de la luz sobre las cosas. Y de hecho Monet no era nada fanático de pintar las sombras con tonos oscuros, usaba sobre todo azul y morado. Esto es una cosa, yo no sé si es tu caso, Andrea, pero a mí me vuelve loco cada vez que estoy con alguien que sabe de arte delante de un cuadro y me dice, no, esta sombra es que tiene azul, rojo y naranja y todos los colores del universo. Sí, es que en pintura, bueno, yo mucha teoría, poca práctica, pero en pintura no se suele usar el color negro, o sea, no es como el típico para pintar sombras, no, desde luego, o sea, suele mezclar con otros colores, eso es verdad. Como primero de pintura, ¿no? El novato va con su bote negro, lo pide comprar y ya saben que pueden estafarle en la tienda de pintura. No, a ver, habrá quien lo use, pero normalmente los artistas evitan usar el negro para crear las sombras. Y la realidad es que los impresionistas son el claro ejemplo de ello. Bueno, he mencionado a Monet, pero ya no impresionista, post-impresionista, porque es un poco posterior. Tenemos a Van Gogh, que realmente el apellido sería Van Gogh, ya, así, que yo es la verdad holandés, que ahí... no domino. Tampoco. Y él usaba mucho el azul. De hecho, él empezó a pintar en tonos amarillos y azules a raíz de irse al París de las vanguardias, y fue su hermano Theo el que le dijo, oye, deja de pintar con tu paleta ocre, porque él pintaba en monócromo sepia casi, y empezó a incorporar ese azul como uno de los colores protagonistas de su obra. Eso los impresionistas por un lado. Y luego, obviamente, marca España, Picasso. Que no es que yo sea fan de Picasso, pero sí que es verdad que tiene el famosísimo periodo azul, cuando todas sus obras se vuelven de color azul, y además cumple con un tópico que has intentado desmentir antes, que es el del azul como sinónimo de tristeza, porque Picasso sí que empieza a pintar azul por tristeza, literalmente. Claro.
Es que es verdad que podemos aprovechar esto, que no es que sea algo esencial del azul que nos ponga tristes porque sí, pero si culturalmente Claro, lo es hemos ido cultural. alimentando, pues es lógico Pues al final tiene utilizarlo. sentido. Hay un Eso- ejemplo, perdona, es que me parece muy bueno para esto, perdona, que es el cine. Ha bebido mucho del psicoanálisis. Psicoanálisis es una pseudociencia, en ciencia no tiene espacio, pero si tú sabes psicoanálisis, ahora puedes interpretar mejor que te cuentan algunos directores que lo usaban a propósito. Claro. Entonces un poco la misma idea, ¿no? Sí, está muy relacionado al final. Dentro de la historia del arte muchas veces se utilizan X tonos para transmitir X emociones. Mira, se me ocurre así a voz de pronto Rothko, que es un artista que literalmente lo que hacía era pintar planos gigantes de color. O sea, son cuadros de tonos lisos. Y él decía que el color daba emociones, y de hecho es uno de los artistas delante de los cuales más personas lloran. Ostras, De qué los bueno. cuadros. Y son cuadros enteros pintados de un mismo color. ¿Ha logrado hackear algo? ¿Tú has llegado a llorar frente a una obra de arte? La verdad es que no. Todavía no. La verdad es que no, pero comentabais que el azul es sinónimo un poco de tristeza, ¿no? Pero yo no estoy del todo de acuerdo, porque yo Ay, creo... bien, polémica. La tertulia es un debate. Yo creo que todo el mundo cuando se levanta y levanta la persiana, abre la cortina y ve el cielo azul, te pones muy contento. Yo soy gallego. Más que- Entonces, No lo ves claro, mucho. Claro, yo soy andaluza, entonces... claro, ahí está. Yo soy de Alicante y no llueve nunca. Bueno, o sea, que pues está bien. tenemos opiniones Claro. distintas. No, pero es cierto, la gente Sí. pide luz y sabemos que hay Claro. correlación entre esto y luego encontrarte bien. Claro, sí, preferimos ver pues eso, el cielo azul que no grisáceo, ¿no? Da un poco más de melancolía cuando no tenemos ese color, pues, ese azul potente. Sí, pero en el caso de Picasso, cuando hace el periodo azul son como cuadros que literalmente todo es azul. O sea, Sí. las caras de los personajes son azules y está relacionado Claro. además con la muerte de un amigo suyo que es Ramón Casayemas, que bueno, este señor era un poco peculiar. De hecho, se mató porque le rechazó una chica y de Ostras. hecho intentó matarla a ella y luego se mató Bueno, él. esto ya se pone turbio. F. El debate. Fatal. Y a raíz de eso, por la tristeza que le produjo, empezó a pintar las obras azules. Fue por eso. Qué bueno. Wow. Por desgracia, a pesar de que estemos en las puertas de convertir esto ya en el debate oficial, y ya haremos ese formato en el futuro, pues os tengo que decir que muchas gracias por venir, que ha sido un placer. A ti, No, muchísimas muchas gracias a ti gracias, por un invitarme. placer estar aquí. Arcadi García, nuestro físico, está preparado para el ataque. Sí, el azul es el ¿Qué ha color de ocurrido? la calma y yo vengo beligerante. Soy un oxímoron. ¿Qué ha pasado? Me has dicho que necesitas una sección de ratas. Sí, porque aquí ha venido Amanda Rodríguez a llamarnos el Levante español. Como valenciano o castellonense. Claro, este pensamiento colono de que somos el Levante no quedará impune. ¡Ah, no ens fareu españols! Maravilloso, vale. Pero aparte de reivindicativo, tú lo que tienes es una sección que ha vuelto, porque esta es tu primera sección donde nos traías experimentos mentales. Sí, oye, es que venía nostálgico y he dicho, oye, nos viene muy bien un experimento mental, que además yo creo que viene muy al pelo. Una cosilla, por cierto, para aquellos que solo nos estén escuchando, vienes nostálgico y vienes azulísimo. Vengo, hombre, tú a mí me dijiste, vamos a grabar un programa de azul. Pero y, todos hemos venido con ropa azul y tú has dicho, eso es pintarme la cara de azul. Hombre, claro. Y porque no me he podido pintar el cuerpo entero, que si no lo habría hecho también. La correa del reloj la has cambiado a propósito también. Ni confirmo ni desmiento. De acuerdo. ¿Y tu experimento mental, que tiene que ver con el azul, por dónde va? Pues mira, justo va de la ausencia de azul, va de ausencia de todos los colores, pero mejor que lo explique yo, que lo explique Julio, que siempre tiene una voz muchísimo mejor. Tenéis que ver el piso de mi amiga Mari, todo blanco y negro como arroz con calamari. Se ha criado sin salir de ahí dentro, sin una gota de color en ese apartamento. Pero hombre, algún color habrá, me decís. No puede ser que hasta su sangre sea gris. Pero es que sí. Desde su niñez, vive como en un tablero de ajedrez. Pero Mari no es corta ni perezosa, no señor. Ella quiere saberlo todo acerca del color. ¿El rojo qué es? ¿Una longitud de onda? ¿Qué aspecto tiene? Que alguien le responda. Se sumerge en enciclopedias y artículos para entender los colores desde su pisículo. Que cómo se estimulan los conos, los ojos, las neuronas, que cómo lo interpreta cada cerebro, cada persona. Se vuelve una experta de verdad en la cromaticidad. Pero, si ya ha aprendido todo lo que se puede aprender, ¿y qué pasará cuando vea el azul del cielo por primera vez? ¿Ah? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Aprenderá algo nuevo?
Claro, es que es el tema, ¿no? A ver, para quien no conozca esto es un experimento mental muy famoso. No es que aquí mente preclara Arcadio García se lo haya sacado de la manga, sobre todo porque no llevo. Tú lo has españolizado y la habitación de Mary la has convertido en la habitación de arroz con calamari de la Mari. Hombre, por supuesto, aquí gringadas las justas. Pero que tiene su fundamento filosófico. Correcto. Esta versión del experimento mental es de Frank Jackson, de un filósofo que pues la publicó creo que en el 82, si no recuerdo mal. Pero versiones de estas de, los colores, tal, las sensaciones que sentimos cuando tal, forman parte del mundo físico, sí o no, eso se lo lleva barruntando gente desde hace siglos y siglos. Pero es muy interesante, correcto, porque si nosotros tenemos a Mari ahí encerrada en una habitación, estudiando todo lo que se puede aprender físicamente sobre el color, ¿no? Pero sin haber visto jamás un color. Correcto. Ella puede leer toda la Wikipedia entera sobre que si los estados de cómo se excitan, pues lo que hablábamos antes de la tertulia. Claro, se ha visto Serendipias, el programa, 20.000 veces. Se sabe todo lo que nos ha contado Andrea, Clara, los Amanda. conos ese, claro. Y entonces ella se lo sabe, se lo ha aprendido todo de memoria, pero nunca ha visto el azul en persona, digamos. En el momento en el que ella lo vea por primera vez, ¿estará aprendiendo algo nuevo sobre el mundo físico? La respuesta fácil, porque claro, si no tenemos contexto de dónde vienen este tipo de dudas, de planteamientos mentales, sería decir, sí, claro, aprende algo físico, algo nuevo, pero esto tiene implicaciones sobre lo que es la realidad. Claro, porque aquí hay que tener en cuenta que este es un experimento de filosofía, y en filosofía no hay peor pecado que, digamos, un pensamiento incoherente. Es decir, si uno es fisicalista, es decir, si uno dice que la realidad está única y exclusivamente compuesta por lo físico, si ella aprende algo nuevo a pesar de haber aprendido todo lo físico, significa que hay cosas que no son físicas. Claro, o sea, si la realidad es reductible a cuestiones físicas que puedes plasmar por escrito en fórmulas, ecuaciones, que parametrizas de alguna forma y sabes todo eso, ¿cómo puede ser que haya algo que desconoces? Exacto. Entonces, eso tiene su injundia. Bueno, a mí me hace mucha gracia porque luego Frank Jackson se terminó desdiciendo y diciendo, bueno, este argumento ya no me da muy igual. Pero aún así, el experimento sigue siendo muy interesante porque precisamente resalta eso, ¿no? De tú tienes una intuición de, obviamente, aprende algo nuevo, pero si realmente quieres tener un pensamiento coherente, tienes que o aceptar que no todo es físico o llegar a la conclusión de que Mari no aprende nada nuevo. Que esto, evidentemente hay 1000 peros, 1000 cuestiones, pero es un argumento en general sobre todas las percepciones subjetivas, no solo el color. Exacto. Sino, oye, ¿de qué naturaleza es esa experiencia subjetiva que tengo del mundo? Mi percepción del sonido, mis emociones, mi identidad, claro. Es puramente físico. Y claro, aquí hay que, y esto te gusta mucho, definir. Por supuesto. Porque hay dos palabras, una es existir, que habrá que ver qué significa. Ya decía Luis, ¿no? Depende de qué estemos enfocando. Existir es una palabra muy espinosa en general, tú ya se lo sabes. Y tu palabra favorita puede ser. Puede ser. No, y además aquí también está aprender. Aprender también. Porque hay muchos contraargumentos, ¿no? Porque si tú dices, bueno, pues no aprende nada nuevo, y aquí paz y después gloria. Pero hay mucha gente que dice, no, Mari aprende cosas nuevas, pero ese algo nuevo no es un hecho sobre el mundo. Igual aprende una habilidad, aprende a reconocer el color. Claro, no es un hecho físico de esa información física que tenías sobre el mundo. Claro, mira, por ejemplo, yo este chaleco, ya estoy disfrutando, este chaleco yo me lo he hecho yo, estoy aprendiendo a coser. Muy bien. El yo aprender a coser realmente no me está dando información nueva sobre el mundo, me está dando a mí una habilidad que yo antes no tenía, pero no estoy ganando conocimiento sobre el mundo que me rodea, digamos. Claro. Y esto sería una forma de compatibilizar que el mundo sigue siendo físico, que no, y claro, esto es importante, la otra definición junto con existir es ¿qué es físico? Pues ese ya es otro tema. Hago un breve resumen, si te parece, para que la gente entienda que, y esto es un buen consejo, siempre que creas que un filósofo está diciendo una tontería, es probable que seas tú el que no lo está entendiendo. A veces también es el filósofo, pero muchas veces va por el otro lado. Y es, evidentemente existen cosas que no son físicas en el sentido de corpusculares, exacto, que son tangibles, que tocas, porque la energía existe, sí, y es una naturaleza física. Aquí estamos partiendo de una definición amplia de algo que existe, pero que no interactúa de ninguna manera con la materia que tú conoces. No interactúa con la luz, no interactúa con la energía, es diferente
y por lo tanto especial, y es la subjetividad. Exacto. La mente. Y claro, y esta es como una de las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? De, pues, ¿qué pasa con la conciencia? Pero bueno, eso ya es otro melón. Pero ¿qué es esa idea? Exacto. ¿La mente se puede reducir a lo físico? ¿Puede la física, la neurociencia, las ciencias en general estudiar la mente o hay algo que siempre se va a escapar? Exacto. Y si uno no es capaz de, digamos, resolver este problema más o menos y de encontrar una explicación física, uno se tiene que rendir ante la idea de que la experiencia humana y la subjetividad es esta cosa etérea que existe en otro plano de la existencia. Pero a mí hay un contraargumento que me gusta mucho también, que es el de que Mari no aprende algo nuevo, pero aprende algo que ya sabía de una forma distinta. Ah, claro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la metáfora de los idiomas, en el sentido de que yo puedo decir que, pues, Ignacio va guapísimo hoy, va hecho un pincel. O yo puedo decir, Ignacio looks very beautiful today. Claro. Y estoy diciendo... Ambas serían iguales, esto es mentira, pero equivalentes en distintos idiomas. Exacto. Y entonces tú puedes aprender inglés y el aprender inglés no te hace ser capaz de decir frases que antes no podías decir, simplemente te permite decirlas en inglés. Claro. Del mismo modo, Mari pues, podría haber estado leyendo sobre la excitación neuronal, sobre cómo perciben los demás el azul, y cuando ella ve el azul del cielo por primera vez, ella dice, ah, vale, esto es esto, y, que es una posibilidad. Claro, porque tiene la información de el azul es cómo debería verse el cielo. Si ha levantado la cabeza y ese es el color, simplemente tiene una nueva etiqueta, que ponerle una etiqueta subjetiva, pero nada más que una etiqueta. Exacto. Entonces, bueno, hay 1000 maneras de atacar este problema y al final es un poco... No sé, me parece que es un poco... Escoge tu veneno, escoge en qué es lo que crees tú. Y no sé, yo de esto me quiero quedar con lo primordial, que ya lo he dicho un par de veces, pero quiero repetirlo otra vez, que es que muchas veces pensamos que en filosofía tú puedes coger y decir lo que te dé la gana, y aquí paz y después gloria. Ya. Pero tienes que ser coherente. Y si alguien lleva tu lógica al extremo, tú tienes que ser capaz de esa lógica tuya, tiene que ser capaz de sobrellevar esa carga. Hay una expresión en inglés que me gusta mucho para esto, cuando un filósofo decide abrazar las implicaciones de sus planteamientos para ser coherente, porque sobre todo, como decías, buscan ser coherentes, y es bite the bullet, morder la bala. Decir, Correcto. No solo me disparas con ella, sino que te digo, adelante, voy a atraparla. Arcadi, muchísimas gracias. A ti, hombre. Moure oye voces. Para quien nos escuche, pues no sabrá de qué hablamos, pero los que nos estén viendo, que sepan que pueden cambiar esto, pueden pagarle a Moure unas clases de baile. Vamos a hacer un crowdfunding para ello. ¿Tú sabes ese momento en el que yo bailo? Porque ya es obligatorio, no solo porque me diga vea, baila, sino ya porque el público ya está acostumbrado y lo necesita. Pero ver tu cara, cómo me vas mirando de lado en plan de, joder, vaya baile. ¿Qué digo? Es que me obligas a pensar cosas. Es incómodo el momento, un ¿no? poco. A mí nunca me ha ido mucho eso. El mes que viene hago el robot, ¿vale? Venga, vamos a ir cambiando, vamos a ir innovando. Venga. Preguntas. ¿Qué preguntas te han dejado los oyentes sobre el azul? Pues preguntas muy azules, vamos a por ellas. Ninguna sobre Avatar, que odio esa mierda. Yo el otro día estaba pensando de por qué las venas son azules si la sangre es roja. ¿Es esto una incongruencia o nos hemos estado engañando? Claro, además es una pregunta peligrosa, porque como alguien le dé por investigarlo, sí. Claro, igual se arma una escabechina. Sí, aunque luego daré la clave para poder investigarlo sin hacerse daño, Por ¿vale? favor. Que recuérdamelo. Vale. A ver, las venas son rojas, la sangre es roja, esto lo aclaramos, pero se ven azules por una sencilla razón, que están debajo de la piel. Y eso altera la absorción y la reflexión del color, ¿vale? Vamos por partes. Imagínate, llega luz blanca. La luz blanca contiene todos los colores. Llega... La de estos focos. Mira, aquí Ostras, es mi única vena que se ve me muy ve. bien, sí. Es esta, sí, porque tengo mucha chicha, las del brazo no se ven, pero esta se ve bien, esta estoy muy orgulloso de ella. Llega aquí la luz, ¿vale? Que se vea bien ahí. ¿Tiene nombre? Poderoso. No, pero si quieres le ponemos nombre. Marisa. Joder, yo pensaba que ibas a poner un Tu nombre vena épico. Marisa. Doctor Hemoglobina o No. algo. Venga, Marisa. Llega y está Vicenta, ¿no? Venga, me gusta. Llega la luz aquí. Entonces llega Marisa, ya me he desconcentrado. ¿Qué sucede?
que la luz, sabes que está hecha de diferentes colores y no todos tienen la misma longitud de onda. Entonces, la luz roja tiene una longitud muy onda muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, no rebota mucho menos contra células, contra estructuras microscópicas. Claro, entonces, como que las pasa de largo, ¿no? La ola es tan grande que las pasa, sí. Exacto. No es va como chocando. el meme de tú, la broma. Sí, es como ese meme. Entonces, la luz roja es capaz de atravesar más la piel. Pero la luz azul tiene una longitud de onda muy cortita, va se va chocando contra, Vale. se va chocando contra todas las estructuras microscópicas y rebota. Entonces, ¿qué pasa? Que la luz roja se absorbe, la luz azul rebota y entonces vemos la vena azul. Pero además se produce una pequeña ilusión óptica. Y es que nosotros los colores los percibimos también en función de los colores que hay alrededor, del contraste, como el famoso meme del vestido blanco, como era dorado y negro. Exacto, o azul y blanco, Sí, algo así. que al final era que cuando lo ponían con un fondo específico, el contraste permitía ver que en realidad creo que era blanco y dorado, ¿no? No me acuerdo. Bueno, permitía verlo. Total, que aquí pasa lo mismo. Como la piel tiene muchas tonalidades rojizas, por la feomelanina, que es una melanina roja, tiene muchas tonalidades rojizas, entonces nosotros, claro, como la piel, aunque no la veamos aquí roja, pero tiene cosas rojizas, pues por contraste la vena la vemos más azul todavía de lo que es. Así que es una mezcla de reflexión de los colores y de ilusión óptica, pero las venas son rojas. Y tengo miedo de preguntar, pero me lo has pedido, ¿cómo comprobarlo sin hacernos daño? Vale. No sé si esto es legal, ¿vas a recomendar algo? No, pero sí que hay veces, no le pasa a todo el mundo, pero hay veces que en la parte de atrás de la rodilla hay vasos sanguíneos que son muy superficiales y sí que a veces ves algún vaso sanguíneo rojo. También la gente que tiene varices en la nariz, Claro. pero es menos habitual, pero las varices de la nariz muchas veces son rojas porque son muy superficiales y hay poquita piel ahí que haga ese efecto de absorber el rojo y echar el azul. No recomendamos que la gente vaya buscando detrás de las rodillas de otros. Que a ver si encuentra. miren la suya propia. Por cierto, el hueco de detrás de la rodilla se llama hueco popliteo. Lo hablamos aquí un día. Yo creo que sí. Sí, porque llamó a alguien preguntando cómo se llamaba eso Cierto. y lo llamó sobaco de las piernas. Que fue precioso. Sí, fue muy bonito. Otra pregunta. Otra pregunta, venga. Tengo una pregunta para Moure. ¿Por qué cuando alguien tiene mucho frío o se asfixia se pone azul? Pues aquí me como mis palabras porque he dicho que la sangre no es azul, que es roja, Ajá. pero la sangre es roja cuando está cuando está bien oxigenada. La sangre, cuando la hemoglobina que tenemos en la sangre está unida al oxígeno, esa hemoglobina se pone rojo brillante y la sangre se pone rojo brillante. Pero cuando la hemoglobina no contiene oxígeno, el color pasa a ser de una especie de morado, violeta que tira hacia azul. Entonces, cuando una persona, pues la típica persona llega al hospital con las vías respiratorias obstruidas o una persona que se ha ahogado, hay un nivel tan alto de hemoglobina sin oxígeno en la sangre que sí que la sangre se torna azulada y entonces vemos a la persona azulada. O sea, en ese caso sí que se azulea un poco la sangre. Y en el caso de cuando hace mucho frío, pasa algo, no pasa lo mismo, pero es parecido. Cuando hace mucho frío se produce una vasoconstricción muy fuerte de los vasos sanguíneos que hay en la piel y en las extremidades para que la sangre se quede en los órganos vitales. Dándoles calorcito. Dándoles calorcito y el cerebro, que si no te quedas Claro. muñecote. ¿Qué sucede? Que esa vasoconstricción en la piel y las extremidades es tan fuerte que está llegando mucho menos oxígeno. Al poco que llega, claro, los tejidos a lo poco que llega lo agarran bien fuerte, entonces esa sangre tiene menos oxígeno y como además está todo ahí, hay vasoconstricción, hay menos retorno venoso y entonces básicamente en la piel y las extremidades se acumula sangre con menos oxígeno y entonces ahí hay mucha hemoglobina sin oxígeno que es azulada, por eso se quedan las uñas azuladas, los deditos, Claro. la nariz, los labios, esas zonas donde hay mucha circulación periférica. Que de hecho se llama cianosis del color cian, ¿no? Sí, exactamente, se llama cianosis. La que es por asfixia es cianosis central, porque es toda la sangre se va volviendo azul, y la que es por frío es cianosis periférica, porque solamente es en extremidades y piel, y normalmente, a no ser que llegues a la hipotermia, no es grave porque luego te abrigas y él vuelve a su color. Me he quedado con ganas de saber lo de la sangre azul. ¿Por qué se dice la sangre azul de la gente de la realeza? Pues porque no trabajaban en el campo, ¿Será, no no? estaban morenitos y se les veía las venas. ¿No oxigenaban bien también, digo yo? Pues básicamente, no, sí que Estaría bien oxigenaban. que tuviera que... Bueno, no voy a decirlo. Sí, que hubiera cosas de endogamia que no vamos a No, decirlas, no vamos a entrar por ahí. Pues nada, muchas gracias a ti, a Marisa y a Concha. Y respirad bien, no os pongáis azules. Y por supuesto, extendemos los agradecimientos a Mariola, a Nick, a Bea, que hacen posible este programa, y hablando del color azul, pues a Goethe y al que hizo la postproducción de Crepúsculo, por ejemplo. ¿Y si mi azul no es tu azul?
Puede que tras una hora de escuchar las mismas palabras y pensar en los mismos objetos, hayamos tenido sensaciones totalmente distintas, porque hasta la fecha no tenemos ninguna manera de vivir la experiencia subjetiva de otro. Tal vez, si pudieras ver lo que yo veo al mirar un pantalón vaquero, te sorprendería descubrir que a esa sensación tú le llamas rojo o amarillo, o quizá ni siquiera tengas una palabra para hablar de ello. Y a pesar de todo, sea lo que sea el color azul, hay algo en lo que sí estamos de acuerdo una tercera parte de los humanos. Es nuestro lo que sea favorito. Quiero hacer una disculpa pública a toda la gente de Levante, que consta de Cataluña, Valencia, Murcia, Almería, puede ser. A ver, Cataluña no se incluía dentro del Levante por lo que sea. Almería tampoco. Y Murcia con nuestros hermanos los murcianos siempre. Solidaridad. Bueno, chicos, es que yo soy de Madrid y ya sabéis que Madrid es España dentro de España, entonces lo siento. Aceptamos las disculpas.